Yo creo que José Ramón Fernández es un antes y después en muchos sentidos en el periodismo. Lo es, obviamente, en lo que corresponde a deportes. Usted imagínese cuando era el absoluto monopolio que es de parte de Televisa o Telesistema Mexicano, ¿no? Y estaba del otro lado un canal que era el Canal 13, ¿no? Se llegó a llamar Corporación Mexicana de Radio y Televisión, luego se le puso Imevisión, Instituto Mexicano de Televisión, y ahí se creó por ahí del 85, era la televisión pues estatal, televisión pública, y mucho tenía también, hay que decirlo, de televisión de gobierno, como lo tiene ahora el Canal 11, son televisiones de gobierno, pero pues nos venden la idea de que son públicas, pero no son ni tan públicas que digamos, o sea, se dedican a fortalecer al régimen en lugar de ser un ensanchamiento de todas las cosas que pasan en el país en términos políticos, culturales, de la democracia y la pluralidad, ¿no? Pero José Ramón ahí entró y ahí hizo un trabajo formidable. Imagínense los tiempos en que todo era Televisa, los deportes, los derechos de transmisión, en donde uno no podía ni siquiera asomarse porque inmediatamente venían multas muy fuertes y porque había una abierta complicidad entre funcionarios de alto nivel de las principales dependencias, no se diga de la presidencia, con Televisa, y entonces todo lo que pasaba del otro lado pues, se convertía en algo que era pues rápidamente repudiado o que era inmediatamente censurado en dos sentidos. En el sentido del contenido y en el sentido de que se hicieran las cosas, que se hablara de ciertos temas o que se metieran temas que tenían que ver pues con un deporte, particularmente el fútbol, que controlaba a morir Televisa. Controlaba y controla, yo diría. José Ramón es el antes y después. José Ramón hizo cosas muy importantes, hizo cosas ingeniosas, hizo programas que fueron, que siguen siendo pues absolutamente emblemáticos, siguen teniendo una secuela todos esos programas, y además tenía algo muy relevante, era crítico. Y yo creo que todos sabemos que se hizo crítico fundamentalmente de Televisa y crítico del América. Y eso le dio pues una clara identidad. Y además de identidad, pues le dio también una empatía por parte de muchísima gente que veía cómo sistemáticamente todo era en favor de Televisa. Y esto era igual cuando hablábamos de los partidos de fútbol, de los árbitros, de toda una corriente que había en favor de América, del América, ¿no? Entonces el América eran los malos, muy relativamente, y todos los otros pues luchaban por tener una posición, por estar ahí. Pero no solamente era eso. Varios mundiales, Juegos Olímpicos, sobre todo a partir del 86, pues sí le cambiaron el tono absolutamente a la televisión mexicana. ¿Y quién fue? Fue José Ramón. Porque metió toda una serie de de pequeños momentos que se convirtieron en verdaderamente elementos trascendentes. Primero, se rodeó de gente inteligente, formó gente que se visualizaba que iba a cumplir grandes cosas, grandes objetivos en su vida, y también traía de comentaristas a personajes que pensaban y que piensan y que dicen cosas interesantísimas. Y no solamente hizo eso, sino también sumó en su entorno a personajes maravillosos como Andrés Bustamante, como Víctor Trujillo, Ausencio Cruz y otros que eran realmente especialistas en sus áreas para Juegos Olímpicos. No llegaba ahí el que algún día ya sabes, se habrá echado un clavado, ¿no? No, llegaba alguien que le sabía lo que significaba en otros Juegos Olímpicos, un salto de 10 metros en la alberca, todo eso lo sabía. Pero sobre todo tenía esta mirada, que es lo que siempre creo que todos más le agradecimos. Se convirtió en contestatario, en un mundo en donde todo era el monopolio, y él, en algún sentido, rompió ese monopolio. Lo que pasó después, pues es para juzgarse de muchas maneras, pero también habrá que ver qué tanto él ya cabía o no cabía en TV Azteca. Tengo la impresión que de repente ya no cabía, y ya no cabía en buena medida porque se convirtió en un crítico y no le gustaban muchas cosas y se echó para adelante en muchos otros temas y ya no quiso. Pero sigue cabiendo en todos nosotros. Es el gran personaje del antes y después en muchos sentidos de la televisión. Es en el deporte, pero extendamos todo lo que hizo en el deporte a otras áreas en donde el país sigue rompiendo en la búsqueda de la libertad de expresión, del derecho a la información y de contar cosas no de manera unilateral.